Bueno, desde la ADF se nos ocurrió armar esta charla para poder pensar cuáles eran las problemáticas y las situaciones de hoy en día, cómo qué es lo que estamos necesitando y qué es lo que nos está pasando, sobre todo pensándolo desde las mujeres en el cine, específicamente en el área de fotografía, donde ya sabemos que el porcentaje de mujeres en este área es muy menor. Entonces pensar cuáles son las necesidades que tenemos y qué es lo que está pasando en este mundo que va cambiando, que ya van varios años que venimos pensando estas cuestiones, entonces también pensar qué es lo que nos pasa hoy. Entonces, con esta idea y varias ideas que hemos tenido hasta que llegamos a concretar esta charla, surgió la posibilidad de invitarla a Victoria Albornoz Sarov, que ella va a decir bien cuál es su métier de investigación, pero viene del mundo de la sociología, pensando las distintas problemáticas, entonces poder traer esta mirada externa, no tan externa porque es alguien que estudia las artes y las técnicas en arte, y nuestra experiencia acá como directoras de fotografía, y también la propuesta es invitarlas a las chicas, a Camila Escarcelo y Malén Quinteros, que son dos jóvenes futuras DF, también para, teniendo en cuenta este mundo que va cambiando y que el paradigma está evoluciona un paradigma, no sé, bueno, que está cambiando, entonces las problemáticas que viví yo ya son distintas a las que vivió Magda y sin duda son distintas a las que surgen hoy en día. Creo que eso básicamente como introducción. Quisiera darle la palabra a Victoria, que tiene esbozada un par de ideas que nos quería compartir. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que para mí es un honor poder tener intercambio de esta manera con cosas que miro por ahí más desde la estructura, entonces darle humanidad a esto, a cuestiones que a veces están más en el plano de números o en el plano de cuestiones regulatorias. Le contaba un poquito lo que vengo trabajando. Yo soy investigadora con beca de CONICET, dirijo un proyecto vinculado a regulación de la producción y del trabajo en la producción, en lo que es lo específico de la producción de las plataformas OTT en el plano local. Y sobre todo, qué es lo que pasa con las actividades de las ramas técnicas desde una perspectiva de género. Bueno, un poco para pensar esto que primero salía como el diagnóstico, dónde estamos paradas y parades hoy. Bueno, por esta deformación profesional de mirar desde lo estructural, yo trabajo en un equipo de investigación en Quilmes que trabajamos desde la economía política de la comunicación y la cultura. Entonces es un diálogo constante entre esto que pasa a nivel estructural con lo que pasa en lo micro social y en las relaciones interpersonales de todo lo que construye el mundo de la realización audiovisual. Entonces, bueno, estamos en un momento donde hay transformaciones que se dan de manera muy acelerada en el tiempo, pero para pensar el contexto de esas transformaciones, también está bueno, me parece, pensar en términos sociales algunos indicadores que permanecen en el tiempo. Uno de esos indicadores tiene que ver con el acceso de las mujeres masivo al mundo del trabajo en la región latinoamericana, que se da en los 90,
a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que se da en los 70, y eso genera que, ingresen de manera masiva mujeres en el mercado de trabajo, en un contexto de también transformaciones que tenían que ver con privatización de buena parte de lo que era el Estado, flexibilización laboral. Eso aplastaba salarios, generó niveles de desocupación muy altos también y generó formas de trabajo asalariado no registrado, que esto es los trabajadores freelance en el idioma de ustedes. Entonces, ese pico que llegó a alcanzar el 32% en promedio durante la época del 90 de trabajadores asalariados no registrados como freelance, durante el resto de las gestiones, y pese a que hubo diferentes signos políticos con políticas laborales muy diferentes entre sí, sobre todo durante el periodo kirchnerista, se trató de revertir un montón de cuestiones que habían quedado congeladas, como los acuerdos que se generan en las cláusulas convencionales entre trabajadores, y reparar un montón de cuestiones que pasaron muy terribles, de gente que perdió el trabajo, que se quedó con su trayecto que lo llevaba hacia después poderse jubilar de manera de lo que merecía con eso trunco, y después se fueron como recuperando algunos de esos procesos y generando, reponiendo algunas cuestiones de derechos que se habían perdido en ese tiempo. Sin embargo, este indicador del trabajo freelance no bajó de ese 30% en todo el periodo hasta el día de hoy. Pero eso responde no solamente a cuestiones de políticas de trabajo, sino a cuestiones que tienen que ver con la economía, con las políticas económicas, y una particularidad que tiene el audiovisual en este último tiempo es que, a diferencia de otros momentos donde siempre hubo un diálogo con la externalización de la producción, digo, en términos de lo local, lo nacional, con lo internacional. Pero ahora esa penetración de los capitales que vienen de afuera, invierten en la producción, es mucho mayor de lo que era hasta hace poco tiempo. Por otro lado, también la forma de organización del trabajo, de los procesos productivos, cambian conforme las lógicas de estas organizaciones que vienen de afuera, que tienen una lógica y marcos normativos diferentes, y también el avance tecnológico que incrementa, por ejemplo, en las actividades de postproducción, la cantidad de información que yo puedo contar, y que después eso incrementa también el trabajo de todo lo que yo tengo que procesar, por ejemplo, en una actividad como la postproducción. Entonces, hay algunos mitos alrededor de esto. Uno de esos mitos tiene que ver con que lo tecnológico viene a reducir la cantidad de puestos de trabajo. Y eso hay que verlo, y depende mucho en cuál de las ramas técnicas se da esta particularidad, porque también hay una cuestión que es muy heterogénea en toda la producción audiovisual, pero en particular en lo que tiene que ver con las ramas técnicas. El trabajo que hace un editor o una editora es muy diferente que el trabajo que hace un GIP, el trabajo que hace una productora de locación, etcétera, etcétera. Entonces, también la irrupción de estas transformaciones, de cambios en el ámbito productivo, se van a dar de manera distinta. Yo voy a tirarles algunas preguntas también, porque voy a aprovechar para hacer mi trabajo de campo. Y un poco tenía que ver con pensar y compartir acá qué cuestiones cambiaron este último tiempo en términos de lógicas productivas. Y por otro lado, me parece interesante lo que recién nos compartías de, bueno, una cosa de diálogo acá de, bueno, hay cuestiones que pasaban cuando yo empecé a trabajar que ahora no, y pensar también en clave de estos indicadores sociales que se mueven como Moby Dick, son muy lentos de cambiar. Recordemos este indicador del 30% de los 90 que sigue hasta el día de hoy inmutable. Entonces, hay cuestiones de transformaciones sociales que son lentas, parsimoniosas, que son estructurales, que dependen de un montón de cuestiones también institucionales,
Pero pensando en esa clave, la institucionalidad, cómo se da esta institucionalidad en el ámbito de los rodajes, y me interesaba preguntar cómo ustedes perciben, desde que ustedes arrancaron su trayecto laboral al día de hoy, cuáles son los consensos, cuáles son las cosas que cambiaron y cuáles son los desafíos para que algunas transformaciones que podemos entender como que apuntan a mejorar las condiciones de trabajo de las disidencias, de las mujeres, del colectivo de compañeros y compañeras con los que compartimos también, está bueno para tomar nota, para tomar apunte. Si hay repliegues sobre eso, ahí me compartían unos dichos. Entonces, bueno, después por ahí tomar también, como hacer algún apunte sobre eso para pensar también en el contexto en el que estamos. Yo creo que desde que yo empecé a trabajar ahora, hay muchísimas más chicas trabajando. Creo que es un cambio social que se fue dando. Yo no siento que al principio haya habido una resistencia, por lo menos en lo que me tocó a mí trabajando con hombres, sino que se fueron incorporando las mujeres como se fueron incorporando en un montón de otros trabajos. Un poco lo que puede ayudar hoy en día, siento, es que todo el material es muchísimo más liviano y más simple, y eso hace que ya no haya dificultades en lo que tenga que ver con una cuestión, justo recién hablamos de una cámara. Quizás antes una cámara pesaba muchísimo más de lo que pesa ahora, entonces eso nos facilita también mucho más poder tener estos lugares. O sea, si vos querés llegar a ser directora de fotografía desde el lado de la luz, antes quizás mover los faroles era de hoy, ya creo que en ese sentido casi estamos equiparados, o sea, las cosas pesan muchísimo menos, entonces no es lo mismo que seas hombre o mujer. Me parece que eso nos ayuda muchísimo. Y no sé, creo que es eso, después un poco toda la sociedad va cambiando y las mujeres nos fuimos metiendo, me parece que en este país, por lo menos por varias veces que me ha sucedido de estar en rodajes, en publicidades de afuera, y preferimos que no haya mujeres en el equipo de cámara porque sabemos que en Argentina hay muchísimas mujeres en los equipos de cámara y nunca ha sido un problema, por lo menos para mí, o que yo lo sepa. No sé, quizás hubo alguna vez una negativa y no lo sé. Yo del recorrido pequeño que comencé hace muy poco, y bueno, me queda un montón. Yo arranqué en tele y sí, ahí vi una diferencia en todo lo que es cine, series, videoclips, donde sí, ahí fue un poco bastante chocante de estar trabajando. Yo arranqué en luces, entonces nada, era entrar y ver 30, 50 hombres, o sea, y para ellos era raro verme a mí, y para mí era raro ver que todos sean hombres y que yo sea la única que esté levantando trípodes y luces. Y bueno, y todo lo que fue el recorrido de tele, sí, fue bastante, no sé si duro, pero bueno, hubo que pasarlo, y bueno, yo trataba de entender como que bueno, que por ahí era gente que venía de otra época, eran toda gente grande, y también se notaba que les molestaba el hecho de verme a mí con 29 años, por ahí con otra mirada, o preguntando cosas, o con ganas de levantar una luz que se usan en cine, como por ejemplo un Sky Panel, y me dejaban que solamente toque los... no me querían me querían dar los seguidores, los móviles, digamos. Que no está mal, pero bueno, creativamente digamos que todo el mundo es como que es más lindo plantar
un Sky Panel, digamos. Entonces, como que bueno, siempre había diferencias y contestaciones, pero bueno, nada. Después cuando me mandé a lo que es freelance, digamos, no tuve mucho problema, por suerte. De hecho, un montón de DFs hombres a los que les escribí me abrieron las puertas sin drama y con el hecho, con la idea también de incorporar mujeres en el equipo, porque era siempre igual, suelo ser como, bueno, 4 hombres y una mujer, eso sigue como pasando. Y el único proyecto así, freelance, fue un videoclip en marzo de este año, donde todos eran hombres, incluso hasta en producción. Me sentí bastante incómoda ahí. Buscaba alguna chica de arte, pero bueno, no. Pero bueno, nada, se hizo y pasó. Pero es como que, al menos a mí me pasa que como que ya lo tengo incorporado también, que son más hombres que mujeres. Entonces, no sé si es un chip que tengo incorporado o qué, pero no tengo problema de trabajar ni con hombres ni con mujeres. Pero bueno, sí me pasa que en tele fue como más duro, más difícil. Y bueno, nada, acá no tuve problema. Lo que hizo Malen es algo que no es normal, ¿sí? Porque generalmente no hay nadie en televisión. A mí me pasó hace 2 años también. Hice un streaming para Tini, eran móvil, todos chabones, toda la carpa, 26 camarógrafos de tele, o sea, todos, y me giré y dije, uy, volví al siglo pasado. Pero en televisión es así, hay una empresa, MediaPro, que no tiene mujeres, o sea, nunca tuvo mujeres, hasta el día de hoy no tiene mujeres trabajando, y es así. Tal cual. Y es una empresa enorme. Y entonces vos salís a una producción enorme como yo y salís rodeada de todos hombres, de muchísimos, pero muchísimos, cientos, ¿sí? Lo que hizo ella me lo contó en su momento y yo decía, uy, tele es el último lugar donde quise ir a trabajar, que no trabajé nunca porque no tenía ganas. Me acuerdo de Salvador Melita, que trabajaba en TIC, que en su momento, hace muchos años, me había dicho de ir a ser de asistente de él. Le dije, no, gracias, es mucho. Fútbol, o sea, TIC Sports, era como un asco ya. Entonces, era demasiado, sí, era demasiado para mí también, porque era muy violento, los tipos se ponían muy violentos, era otra época. Eso por un lado. Después publicidad, ¿sí? O sea, porque el más amable es el cine documental, ¿sí? Es el que más mujeres, porcentaje de mujeres directoras de fotografía y en la parte de cámara hay, ¿sí? Y después tenés, el más difícil es televisión, publicidad, mujeres directoras de fotografía, hay 2, 3, no sé cuántas. Después cine de ficción, plataforma es otro problema, ¿sí? Pero bueno, depende de qué plataforma. Hay una que es más amigable con las mujeres por una cuestión de imposición empresarial, pero no es una cuestión de que realmente, genuinamente lo acepten, y hay otras plataformas que directamente mujeres directoras de fotografía no tienen. O sea, depende de un montón de cosas, pero te digo porque, o sea, en todos estos años es lo que ha sucedido. Y ella es una cara dura, digamos, porque ir a trabajar a lo de Tinelli es un asco. O sea, no sé ni cómo se le ocurrió, porque no dijo qué tele, no dijo a qué programa. Y claro, ¿cómo no se va a sentir horrible? Sos una genia. Una valiente, una sobreviviente. Claro, bueno, iba a acompañar con estos datos que vos traías. Nosotras estamos con un equipo trabajando en un proyecto que van a estar
todas y todos invitados. Más o menos para septiembre del año que viene estamos pensando en presentar el informe y nosotros pedimos con un acceso a la información pública datos de puestos de trabajo según género en los convenios que tienen que ver con personal de televisión, con el 634, que es la producción de series, y después está el de cine, y lo que se notaba así muy alevosamente era la tasa tan baja de mujeres en el ámbito de la televisión. No supera el 20%, y además si después empezás a mirar qué tipo de puestos de trabajo se generan ahí, las mujeres además son personal administrativo, que tienen los salarios más bajos. Bueno, eso después está bueno mirarlo según el tipo de rama de la actividad, porque varía mucho. Y hay una cosa de esto de los DF que compartías, que bueno, en honor al público que aquí nos convoca, sí hay algo que se ve de esa impronta de DFs que tiene una cuestión un poco más inclusiva, digamos, en la conformación de los equipos. El poder que tienen los DF, a diferencia de otras ramas técnicas que es un puesto jerárquico, entonces tiene la decisión de poder decidir cuál es el equipo, cómo lo va a conformar, muchas veces, otras no, pero cuando lo puede hacer y tiene esta mirada, bueno, es interesante lo que se puede hacer ahí. Y después una cuestión que me interesaba conocer era en relación a los procesos formativos, porque esta cuestión que traían recién las dos compañeras de que es muy complejo trabajar en un terreno donde no hay ninguna referencia de otra mujer y esos ámbitos tan masculinizados con algunas dinámicas excluyentes donde directamente no te dejan utilizar un tipo de equipo solamente por ser mujer, por dar por sentado que no lo podés utilizar, que no lo sabes utilizar, o porque es muy pesado, o andás a ver qué mito. Creo que un poco también en algunas carreras, no todas, pero también emula la falta de presencia, por ejemplo, de una diversidad de género en las literaturas que forman a los programas de las carreras. La falta a veces también de mujeres al frente como titulares de una cátedra. Pero me gustaría saber la particularidad de acá, porque yo vengo mirando lo que pasa por ahí más con tecnicaturas, sobre todo en el ámbito de la producción de sonido. Entonces, bueno, quería saber cómo se daba en el mundo formativo institucional. Como docente de 2 universidades y donde en el público el 80% fue alumna mía, y alumnos, hay un par. Creo que en la universidad no se nota esta diferencia. Hay muchísimas mujeres, hay muchísimas. Pablo, que da el último nivel de fotografía, tiene siempre mayoría mujeres en las clases. Las estadísticas dicen que las mujeres terminan las carreras más que los hombres. Y dentro de la cátedra también. O estamos mitad y mitad o somos mayoría mujeres. No se ve esa diferencia ahí. Creo que también es en parte, digo. Yo trabajé, sigo trabajando, pero cada vez menos, y me he dedicado a la docencia, porque es un labor también más feminizado. Entonces hay algo ahí que lo estoy pensando ahora, ¿no? Que puede traer algo de eso. Yo no creo que haya una... ¿Querés decir algo? Sí, un comentario. Que el otro día, justo en mi clase con mis estudiantes, yo comenté que consistentemente en los últimos años yo tenía muchas más estudiantes mujeres que hombres. Este año tengo un solo pibe, de hecho. Y no me acuerdo quién dijo, claro, porque los tipos ya están trabajando. Claro. Sí, hay como una necesidad
que creo que es algo que se ve en esta rama y se ve en todos lados, ¿no? Como la necesidad que tenemos las mujeres de mostrar nuestra capacidad, de que podemos levantar los faroles, de que tenemos los estudios. Digo, que eso ya lo sabemos. Claro, y en el caso de las directoras, eso está un poquito más documentado y hay tesis, ya me voy a acordar, pero después lo vamos a sumar en la bibliografía si esto sale escrito. Pero es interesante ver, por ejemplo, cómo la creación de carreras y ámbitos de formación democratizaron el acceso de directoras mujeres en el audiovisual, pudiendo demostrar esta cosa también que se les pide con mayor énfasis a las mujeres, que tenían los conocimientos que estaban acreditados por una institución y entonces eso las habilitaba a asumir ese rol y eso hizo mella en poder acceder a ese puesto, pero también a que el entorno social, y a esto quería ir ahora, contribuya a pensar en esa clave, porque la otra dimensión de todo esto que a veces se plantea en términos guetificados, digamos, como si fuera una lucha de géneros o de sexos, en realidad es social y tiene el hecho de que estas cosas pasen de la manera que pasan, está dialogando con un contexto que valida eso. Y un poco la pregunta venía por estos dichos, que a lo mejor salió en el debate recientemente con el tema de un artículo por parte de un director de un programa, de un festival de cine polaco, muy poco felices, con unas declaraciones donde sostenía, sin que nadie le pregunte, qué bueno, que había que ser un poco más solidarios en este tiempo, que había que andás a ver cómo fue el debate de ese momento, por qué habrá sido, si habrá venido por una cuestión de dar respuesta a una cuestión de cupo, una discusión de cupo en los festivales, o cómo habrá sido, pero él un poco, la hipótesis de él era que no había que relegar calidad a costa de la inclusión, en resumidas cuentas. No, que eso suena mucho más lindo que lo que habíamos escuchado, que medio era el cine hecho por mujeres es malo, o esa fue la traducción que encontramos. Pero como el tema del cupo, como que creo que estuvo bueno en, no sé, 2018 que se agitó un montón y se empezó a como, de repente hay cupo femenino, vamos a filmar. Pero de repente entra una, la llaman como directora de foto y después todo el equipo son pibes, porque la productora, viste, como que hay algo de también la directora de fotografía, por lo menos en publicidad, como bueno, entras, pero después todo el equipo es el que se labura siempre y nada, como. Y también algo de sabés porque estás aprendiendo en la marcha y es un oficio y estás ahí en el set aprendiendo todo el tiempo. Pero claro, si entra una y después no entran más, bueno, yo filmo y siempre que puedo, siempre puedo igual, siempre voy con mis chicas y siempre es como la posibilidad de darle el espacio a alguien nuevo, por más de que no sepa quizás, como con la garantía de que vas a ver a futuro y vamos a ser mejores juntas. Pero bueno, también yo creo que eso es posible porque hoy en día es distinto, hay muchísimo más oferta laboral en el sentido de que es mucho más fácil acceder a una cámara, los equipos son más livianos, pero además hay mucho más contenido de imagen, como de repente rodaje para un stream, rodaje para un reel de Instagram, como que hay muchísimo más de eso, entonces hay mucho más lugar que ocupar. Y quizás yo soy de esa generación que no sé cómo hago para trabajar de esto, pero lo logro sin haber filmado ninguna película como directora de fotografía. Pero con la idea de crecer siempre como no siempre el mismo grupo porque se suma gente y siempre se necesita más, pero sí con la idea de, nada, enseñémosle a la gente que queremos que ocupa y transmitamos o armemos el tipo de set que queremos ocupar también. Me pasó hace poco era una sesión de fotos, pero fuimos a hacer el video nosotros y estaba la fotógrafa, que ahora no recuerdo su nombre, muy grosa, carrera, una persona grande que laburó esto toda su vida y que estaba muy como empecinada con que se ganó su lugar. Y yo lo entiendo porque en otra generación ser mujer fotógrafa y pegarla no debe ser lo que es ahora.
Pero era muy gracioso porque en un momento estábamos filmando y se cruzó, creo que se había cruzado ella por adelante de cámara. Y yo con la mejor de las ondas le dije, che, correte, que estamos filmando, todo bien. Y me dijo, no, pero si te cruzo vos me tenés que gritar, me tenés que decir que me corra a los gritos, así, no sé qué. Y yo tipo, bueno, no, acá filmamos distinto, bla, bla, bla. Y cuando terminó el rodaje yo me fui con una sonrisa porque la habíamos pasado re bien y le dije, che, nos re divertimos, ¿no? Y ella me miró y me dijo, ¿cómo te vas a divertir en un rodaje? Bueno, yo No la pasé disfrutemos. bien. Claro, no disfrutemos. Como que creo que también es algo de la actitud y de las ganas de que cambie desde el lugar que ocupamos. Digo, no hace falta que sea que te llamen de tal lugar. Quizás es algo muy chiquito, pero en esa filmación se arma algo y quizás puede crecer. Sí, algo que pensaba cuando pensaba en la docencia, pensaba en esto, ¿no? En 20 años de dar clases, cómo yo me voy dando cuenta que cambia, no son los mismos los chicos de hace 20 años que los que están ahora. Y en estas cosas, ¿no? De pensar el modo y el trato, como que no solo algo, también hablábamos con Camo, que no digo, además de que si el rol está ocupado por un hombre o por una mujer, ¿cuál es la especificidad de eso, ¿no? Esto de los gritos o te pido bien las cosas, como que se esté ocupando estos espacios también habilita otra forma de hacer este trabajo y otra forma de comunicación y otra forma de armar equipo, que tiene otras lógicas porque somos distintas. Sí, y ahí hay como cuestiones históricas, digamos, del trabajo técnico, que si pensamos en el tiempo y cómo se fueron dando al principio algunas cuestiones donde, por ejemplo, no estaban establecidos cuánto tenía que durar la jornada de trabajo y entonces dormían adentro de los galpones en los estudios de filmación, como un jornalero. No tenías regulado cuánto te pagaban, entonces cobrabas cualquier cosa. Como que hay un arrastre de esa cuestión histórica con la que se fue cambiando con el tiempo, pero hay cuestiones que permanecen, que se naturalizan. Esto de las jornadas tan extensas, pese a que están reguladas, pero sobre todo en este cambio de paradigma donde la regulación con el paradigma que vienen de las plataformas, que mayoritariamente son norteamericanas, choca con la regulación que nosotros tenemos en Argentina, que no admite con horas extras más de 11 horas en lo que es el cine, y tiene algunas penalidades para lo que es la publicidad a partir de las 16 horas del 200% y a partir de las 18 horas del 300%. Tener que lidiar con esas jornadas tan extensas durante periodos de tiempo que se extienden largos, durante semanas y meses, en donde vos no podés participar de tu vida social, familiar, de cuidado, de tu autocuidado, y relegar todo eso a costa de tu trabajo o no trabajar, es un montón. Pero no es un montón solamente para las mujeres porque te deja fuera del cuidado de las personas que tenés a cargo. Es un montón también para los varones. Entonces, eso que llamamos brecha a veces tiene nombre y apellido, es precariedad y es precariedad tanto para varones como para mujeres. Yo lo que creo que estos debates y lo que vienen haciendo el feminismo cuando se cruza con los ámbitos profesionales y laborales y asume su condición de manera colectiva y recogen el guante los compañeros y las compañeras, creo que eso es lo que permite que podamos avanzar y ese avance es para todos y es para todas. Otra dimensión que me parecía interesante que traías con el tema de las nuevas actividades que empiezan a emerger, que antes no estaban y que demandan otras especializaciones, siendo que las mujeres tenemos estadísticamente mayores niveles de formación, como hipótesis, puede contribuir a democratizar los sets de rodaje, tener esa especialidad y ser como para el mercado de trabajo alguien que va a tener un valor
para ser llamado, No se siente así. no se estaría sintiendo. No. Creo que lo que decía Camo era de que hay nuevas plataformas, digo, que se filma para Reel, se filma para el streaming, pero la parte de filmación tiene la misma lógica. No es que hay un conocimiento muy específico, nuevo, que porque yo terminé la carrera lo sé. No. Es que es un oficio, o sea, si salís un día con una cámara, al día siguiente sabés un poco más y qué sé yo. Sé que hay gente, pibes que empezaron a laburar, sobre todo en publicidad, pero que quizás ya tienen su primera película como DFs, que son más chicos que yo y saben mucho menos que yo. Igual ocupan ese lugar por lobby, por conocer y porque te ponen ahí y te dicen aprende nene acá. Y supongo que te dicen cómo se filma a su manera. Y nada, y ese es un circuito muy cerrado y creo que hoy en día hay como muchas cosas alrededor de eso que pueden ir cambiando. No sé. Bueno, de eso que vos hablabas, de todo esto nuevo que se filma, yo no filmé nada, básicamente. Creo que vengo de la vieja escuela, de alguna forma que ustedes decían de los malos tratos. Al principio todos los hemos padecido de alguna forma, creo que era una estructura que se venía armando, que va cambiando. Yo creo que tiene que haber un orden, y no, el orden no tiene por qué ser malos tratos, por supuesto. Sí creo que hay algo que sucede, que yo venía diciendo antes, las mujeres vamos ocupando más espacios, pero como decía Pablo, los hombres siempre antes tienen oportunidades. Y eso es lo que creo que debería de cambiar. Yo he ido haciendo carrera con muchísimos compañeros, o sea, fuimos video así, fuimos segundos de cámara, fuimos foquistas, llegamos a camarógrafos y ellos fueron directores de fotografía. Y yo no, o sea, y a mí me costó muchísimo hasta que pude hacer fotografía. Ese es me parece que es el quiebre que hay y es donde, porque llegar hasta cámara, creo que hoy somos muchísimas camarógrafas, creo que ya casi nadie tiene problema que haya camarógrafas. Siento que, bueno, que fue un logro también, porque hasta hace 10 años no había tantas camarógrafas y era mucho más difícil estar ahí, y hace 20 no había muchas foquistas y bueno, y así fuimos avanzando. Ahora, ¿por qué se le da la oportunidad al hombre? Ahora, quizás iguales condiciones, porque como dice, quizás sabe menos que yo o tuvo menos experiencia. Algunos serán buenos porque son buenos, pero a iguales condiciones siempre tiene la oportunidad primero el hombre. Y creo que se la da tanto los hombres como las mujeres, o sea, una productora o un productor, no es que es una cuestión de machismo o sea, siempre se le tiene en principio más confianza al hombre. Yo creo que uno tiene que trabajar con quien se siente cómodo, o sea, no creo que tenés que imponer nada. Yo he trabajado con millones de asistentes mujeres, está Cami, y montones de veces con hombres, y me importa el trabajo con esa persona. Sí, pensaba como esto en cómo dar las batallas, lo que traías antes, digo, la referencia de que salga un director de un festival a hacer un dicho, entonces de cómo desde la asociación podemos plantear qué postura tenemos, cómo ante los diferentes sucesos que pasan, desigualdades que notamos, cómo pensar qué nos corresponde, o sea, qué es una opinión individual y una reacción individual y cuál es la reacción o la postura y el comunicado que se da desde la asociación. Digo, desde cómo se responde hasta cómo se habilita un espacio, cómo se escuchan las necesidades que hay en el medio. Es una cosa que pienso, no sé si... No, me parece que hay, primero es identificar y ponerle nombre y apellido a la cosa, era lo que hablábamos recién con el tema de la precarización. Sí, pensaba también por ahí más abierta a toda la comunidad de directoras de fotografía, como... Ok, estuvimos hablando, sabemos que en los espacios hay mayoría de hombres que se van armando, que empezamos a adquirir nuevas estrategias, a comunicarnos de otra forma, a llamar a más compañeras, a darle los espacios, a darnos cuenta de que esto sucede.
por ahí la pregunta es más hacia la comunidad nuestra, que si sienten que hay alguna necesidad, si hay alguna inquietud, si están visibilizando algo que creen que sea necesario enunciar. Hay mucha gente, o sea, en muchos ámbitos te jubilan muy joven en este país. No pasa en otros países, ¿sí? En otros países los directores de fotografía andan en silla de ruedas, como Ed, ¿cómo se llama? El genio este que anda en silla de ruedas. El de Carol, ¿cómo es? Bueno, hay uno que es un genio que anda en silla de ruedas, qué sé yo, bueno. Y sigue filmando y no hay problemas y no sé qué. Y acá, si llegas a mostrar algún tipo de edad o debilidad o lo que sea, ya te borran del mapa. O sea, eso es algo que es muy raro, que en el resto del mundo sí se valore el conocimiento y la experiencia de alguien grande, ¿sí? Y que vos mires los Oscars y veas que las personas que reciben el premio en los rubros técnicos sean gente grande. Y acá eso, por ejemplo, en publicidad, o sea, la gente que trabaja, ¿vos estás haciendo publicidad, Maya? Sí, como las DF. estadísticas son hasta los 55 años Cagamos. aproximadamente, y después de los 55 años es una cosa masiva de retiro de trabajo. No es que no haya casos de gente de más de 55 trabajando en ramas técnicas, pero sí es una cuestión notoria, edadista, de clara discriminación abierta y flagrante de que después de los 55 no convocan. Bueno, ahí hay unas alianzas estratégicas también para pensar. Claro, bueno, pero ese es un tema también. O sea, un tema que más allá de porque la gente hoy tiene otra, nada, a los 55 años es re joven, o sea, en un punto. Entonces, no sé, no se entiende, digamos, ¿no? Cómo sucede eso y cómo se empieza a descartar por edad también. No solamente por género te descartan, sino que te descartan por edad. Y eso es una cosa que lo digo cada vez que puedo decirlo, porque veo que de eso no se habla. Yo quiero decir que estoy a disposición siempre, insisto que me encanta, me nutre y me ayuda a profundizar un montón de cuestiones estos intercambios, y me parece que por ahí podría ser interesante abordar así un pequeño, no sé, focus con personas más 55 y ahondar ahí un poquito en las percepciones y las experiencias y entender un poco más. A mí me genera la duda porque hay un montón de chicas jóvenes en el público que aprovechar y saber qué piensan, si sienten una diferencia, si tienen algo para compartir. No, trabajan todas bárbaro. Siempre las llaman ustedes y nunca los llamaron. ¿Qué pasa? Pero sí es verdad que noto muchísimo, por lo menos dentro de mi generación, yo tengo 24 años, sí noto mucho dentro de mi generación que justamente las chicas estamos estudiando y los chicos están saliendo al campo, al set. Sí de que hay mucha movida de muchos pibes que la ven, como se diría, la ven y se dan cuenta y tratan de revertir esto, pero sinceramente, justo que decían, bueno, ¿por qué es esta causa o por qué notamos tanto esto? A mí es algo que todavía realmente no puedo identificar. Me da un poco de bronca realmente no saber no identificarlo, porque realmente es algo que no puedo poner como encasillar cuál es la causa, ¿no? También esto que decías del tema de, bueno, tal vez si la formación de una persona, la formación académica, por lo menos en el rubro audiovisual, podía llegar a ser una herramienta como para que nosotras pudiésemos impulsarnos, y eso también es otra cosa que esta me da más bronca, ¿no? Porque justamente como que la formación es lo último que se mira.
Se mira mucho los contactos, con quién laburaste. No es tanto tal vez de dónde venís, sino de con quién te rodeás. Y siento que también mucho va de la mano de esta monopolización, como vos describías con el tema de las plataformas. Siento que como la torta se reparte con tan poca gente, y justamente esa poca gente normalmente son varones, justamente nosotras todavía como que no nos podemos hacer ese tajito y entrar. Como sí pasa, por ejemplo, en la docencia. Sí, es verdad, es una realidad, es que yo tuve un pase muy libre por ser mujer y por el área de mi especialización, de que tengo ofertas en todos lados para dar clase de foto. Para un videoclip de trap y bueno, no sé, levanta luces, haz lo que quieras. He notado mucho, a pesar de ese avance tecnológico también que nosotras decíamos, de la liviandad de los equipos, que sigue habiendo, por lo menos en lo que me muevo yo, capital Argentina, no me moví por fuera de acá, que sí sigue habiendo un prejuicio a las mujeres, por lo menos en el equipo de luces. Siento que el equipo de cámara se ve muchas más mujeres, pero porque es un poco más liviano. Porque bueno, por lo menos ser foquista no precisa tanto trabajo manual. He tenido que bajar a muchos gaffers. Les he tenido que dar un par de sopapos porque me han dicho, no la llamemos a ella porque justamente es una piba. Y bueno, no sé, hay que poner un Sky Panel o, por ejemplo, hay que subir un cranco a algún lado. Yo como tipo, hermano, me estás diciendo en serio, y encima me lo estás diciendo a mí que yo soy piba, o sea, no. ¿Viste? Me he enfrentado a esas situaciones. Así que bueno, medio como que yo también vine muy motivada a esta charla a poder intercambiar esto. Sinceramente me encantaría poder contribuir con una solución, con un tipo, me parece que el camino es por acá. Una pregunta, ¿cuánto Sí. pesa el Sky Panel? Bueno, un S60, ¿cuánto debe pesar? 10 kilos. Sí, 10 kilos junto con el bastidor, más o menos. ¿Cuánto pesa un niño, una niña de 4 años, 20? Y sí, ¿Cuánto llevamos las mujeres, niños y niñas dormidos en el bondi, dormidos en el auto, a la casa? ¿Hasta qué edades? ¿Y cuánto peso realmente cargamos? Digo, como respuesta ahí. realmente, sí. Hay imágenes que son mitos, que se pueden desarmar también de manera simple y amorosa, porque a veces también son prejuicios que se arrastran. Sobre todo esta actividad es una actividad que está muy asociada a la fuerza, no como otras más intelectuales como la docencia. Entonces hay una línea conductora de, bueno, porque es pesado, es fuerte, tiene que ser hombre. Sí, total. Y con respecto al peso, más allá que sea algo que se puede desmitificar, yo creo en general si hay algo que una mujer no lo puede levantar, el tipo que lo levanta se lastima a largo plazo. Pero bueno, claramente en actividades, gripe es lo que tiene más pesado. Yo conozco una sola. Y sí, no sé más. Electrias hay más y en cámara hay más. Es como que de acuerdo al peso de los equipos, a mí eso se va dando. Pero que yo creo que eso que realmente en otra época eran cosas muy pesadas y habrá tenido algún sentido en ese momento. Hoy queda un poco un mito y es un poco, yo creo que tiene que ver más con esa confianza que no sé por qué se le tiene más a un hombre, que yo lo vuelvo a repetir, pasan hombres y mujeres la misma confianza, o sea, tenés que buscar un director de fotografía que no sabe mucho, vas a elegir a un hombre, no sé por qué, porque se da más confianza, más seguridad, y eso creo que es lo que necesitamos romper. Todo lo otro va de la mano, pero es el sentir que la mujer puede hacer lo mismo que... Ella quería hablar, estaba levantando la mano, pobre, hace media hora. Sí. Siento que a la primera en la que yo me corro de ese código porque no me siento representada por esa situación, es como que te lo hacen notar mucho.
siento que también de ahí un poco nace este miedo, o por lo menos que a veces tengo yo, o que siento que se fue charlando, como a equivocarse, a fallar, a mostrar que una no sabe hacer las cosas o que duda. Como para mí es re importante poder mostrar que no sé hacer algo y que otra persona me pueda ayudar. Y por eso, medio naturalmente, me sale estar más cómoda en entornos de mujeres. Como que siento que ahí es el lugar en el que puedo dudar y cuestionar. Como, che, ¿te parece que está bueno hacerlo de esta manera? ¿Se te ocurre alguna otra? Y siento que en los entornos más masculinos, quizás no sé, es como que todos se muestran como que saben todo de esa manera en la que es un código masculino, que quizás no entramos tanto las mujeres en ese código. Yo digo, bueno, quizás es algo más de mi experiencia, pero cuando yo nombro como esto de, che, no todo es tan obvio, mis amigas, mujeres, directoras de fotografía, me dicen como, es eso, totalmente, va por ahí. Y es muy loco como sentir, che, hay un montón de avances de feminismos de un montón de lugares y sigue como rondando esta situación en el aire. Pensaba en esto del trabajo, que también es un espacio que hemos ido ganando. No sé, hace 60 años las mujeres no trabajaban, no sé cuánto, 100, las mujeres no trabajaban. Entonces es todo un espacio que vamos ocupando y también va pasando en nuestro rubro. Como entonces hay algo de validación y de tener que demostrar todo el tiempo, que el otro está dado. De hecho, en términos salariales, estos numeritos que recuperamos, que son más macro, que no miran lo que pasa con la particularidad de cada actividad, pero además de demostrar que en la tele el porcentaje no supera el 20% y en las ramas más de producción de serie, producción de largos, ficción, hay entre un 30% y a veces hasta un 40% de tasa de feminización, también los salarios son mucho más altos, inclusive en algunos pequeños indicadores más, un poquitito más altos el salario de las mujeres que de los varones. Muchas gracias a todas las de acá arriba por venir, a las de abajo por estar también y compartir. Esto fue todo, ya está.